Capítulo 7, en el que el joven aprende el valor de la autoimagen. El joven no había desayunado y el desgaste emocional que había sufrido durante la noche anterior había aumentado su apetito. De repente entra el mayordomo llevando una bandeja con café y croissant y desayunó mientras continuaba la lección, que prosiguió de la siguiente manera. Voy a formularle una serie de preguntas, dijo el millonario instantáneo, para ayudarle a que comprenda lo que ocurrió durante su minuto de reflexión, que para usted seguramente ha sido muy corto. Efectivamente lo ha sido. La primera observación que debe hacer es que la cantidad que ha escrito sobre ese trozo de papel significa mucho más de lo que usted piensa. De hecho, esa cantidad representa casi hasta el último penique de lo que usted cree que vale. A sus ojos, quiera admitirlo voluntariamente o no, usted vale 30,000 libras al año. Ni un penique más, ni un penique menos. No entiendo. ¿Por qué dice eso?, observó el joven. El hecho de que yo haya escogido esa cantidad en particular significa que pienso con claridad y que tengo los pies bien puestos en el suelo. No veo cómo podría ganar más en estos momentos. Después de todo, no tengo ningún título, el saldo de mi cuenta en el banco está prácticamente en ceros y estoy en paro. Su forma de pensar es válida. No lo dudo, y la respeto. El único problema es que esta actitud es la causa de su actual situación. Las circunstancias externas en realidad no tienen mucha importancia. Téngalo siempre muy presente. Todos los hechos de su vida, sean emocionales, sociales o profesionales, son el reflejo de sus pensamientos. Pero como su mente todavía no está formada, no puede comprender este principio. Su mente continúa aceptando la ilusión un tanto generalizada de que los factores externos juegan un papel en determinar cómo será su vida, cuando en realidad todo en la vida es una cuestión de actitud. La vida es exactamente tal cual nosotros la representamos. Todo lo que le ocurre le sucede debido a sus pensamientos. De manera que, si usted quiere cambiar su vida, debe comenzar por cambiar sus pensamientos. No dudo que usted considere esto un tanto trivial. Muchos individuos niegan obstinadamente este principio. Al darse cuenta de que el joven estaba pendiente de cada una de sus palabras, el millonario añadió rápidamente: todos los que han conseguido grandes cosas en la vida, no importa en qué campo, siempre han ignorado las objeciones planteadas por los pensadores racionales y los intelectuales. No importa lo que digan, sus pensamientos son en esencia materialistas. No dejan de discutir y razonar sobre todas las cosas, pero si los miramos bien, sus discusiones son bastante estériles. Sin embargo, continuó, no debe usted creer que estoy en contra de la inteligencia. Muy al contrario, la lógica y el razonamiento son necesarios para conseguir el éxito, pero no suficientes. Deben ser instrumentos y fieles sirvientes, nada más. No obstante, en la mayoría de los casos, se convierten en obstáculos en el camino de los grandes logros, creados solo por aquellos que tienen fe en los poderes de la mente. Estas personas de éxito jamás permiten que las circunstancias les preocupen demasiado, y esto atrae la fortuna hacia ellos, de una forma casi milagrosa. Si se fija con atención, verá que las circunstancias que tuvieron que afrontar en el pasado los grandes triunfadores no eran diferentes a las que debieron hacer frente sus contemporáneos. A menudo, por cierto, estas circunstancias fueron incluso más difíciles, pero esta situación simplemente les llevó a buscar aún con más ahínco en sus recursos interiores. Todos estos triunfadores creían firmemente que conseguirían grandes logros. Todos aquellos que se hicieron ricos estaban profundamente convencidos de que se harían ricos, y por eso triunfaron. Pero volvamos a nuestro trozo de papel, concluyó el anciano, y respóndame a esta pregunta. Esta cifra de 30,000 libras que ha escrito no es, con toda seguridad, la primera cantidad que se le ha pasado por la cabeza, ¿verdad? Tiene usted razón, no lo es. ¿Y cuál ha sido la primera? No se lo podría decir. Mi cabeza estaba llena de cifras. Por ejemplo, bueno, 50,000 libras. ¿Y por qué no lo ha escrito? No lo sé. Supongo que me ha parecido que estaba totalmente fuera de mi alcance. Lo seguirá estando hasta que usted crea que puede conseguirla. Dado que ha comenzado con solo 30,000 libras, tenemos una tarea urgente por delante.
De lo contrario, tardará muchísimo tiempo en convertirse en millonario. Así que escriba la cifra más alta que a usted le parece que puede conseguir. El joven le obedeció. Tras un instante de reflexión, apuntó 40,000 libras. ¡Felicidades!, respondió el millonario instantáneo. Acaba de ganar usted 10,000 libras en un segundo. No está mal, ¿eh? Pero todavía no las he ganado. Es como si lo hubiera hecho. Ha dado un gran paso. Ha aumentado su autoimagen al considerar que podría ganar 40,000 libras en lugar de 30,000. No es un enorme avance, pero de todas maneras es un adelanto. Después de todo, Roma no se construyó en un día. Dentro de usted hay una ciudad obscura, una especie de Roma, y ciertamente lo mismo le ocurre a todos los seres humanos. Por asombroso que parezca, esta ciudad es exactamente como usted se la imagina. Es sorprendentemente flexible. El tamaño de su ciudad depende de la circunferencia exacta que usted le asigne. Poca gente sabe que esta ciudad interior existe. Los límites que usted le fija son conocidos comúnmente como su autoimagen. Al aumentar la cifra que usted ha escrito, ha puesto en movimiento el proceso de expansión de los límites de su ciudad, y su Roma interior ha crecido al mismo tiempo. Todos los sabios pensadores han dicho durante siglos que la mayor limitación que el hombre puede imponerse a sí mismo, y en consecuencia el obstáculo más grande a su triunfo, es mental. Amplíe sus límites mentales y ampliará su vida. Las condiciones de su vida habrán cambiado como por arte de magia. Esto se lo juro solemnemente. Pero, ¿cómo puede saber cuáles son mis limitaciones mentales?, preguntó el joven. Todo esto me parece admisible, pero al mismo tiempo bastante abstracto. Acabo de explicarle cómo encontrar los límites que encierran su mente y que se corresponden a su propia imagen, le contestó el millonario. Usted lo ha plasmado en términos concretos al escribir esa cifra. Es fascinante ver lo fácil que resulta descubrir lo que cada individuo piensa realmente de sí mismo. Cada vez que alguien realiza este ejercicio, una sola cifra revela inmediatamente su verdadera autoimagen. Se ve enfrentado con sus limitaciones mentales, que se corresponderán exactamente con los límites que encontrará en la vida. La vida se inclinará ante los límites que él se ha fijado a sí mismo, sea o no sea consciente de este hecho. Lo más trágico de todo es que las personas que generalmente fracasan son las menos conscientes de estos principios clave del éxito y la fortuna. Por el contrario, los individuos de éxito son conscientes de este fenómeno y han hecho todo lo posible para trabajar en su autoimagen. Al principio, prosiguió, la forma más fácil para conseguirlo es coger una hoja de papel en blanco y escribir cada vez cantidades más grandes. En cualquier caso, una cosa está bien clara. No podrá hacerse rico si no está convencido de que puede hacerlo. La imagen que usted cree de sí mismo debe corresponder a la de una persona que puede hacerse rica. Así que vamos a realizar otra vez nuestro pequeño ejercicio. Esta vez escriba una cifra más arriesgada. El joven pensó por unos instantes y luego, sin controlar su inquietud, anotó 60,000 libras. Confesando inmediatamente que eso era el máximo que podría tener esperanzas de ganar. Tal vez el máximo que tenga esperanzas de ganar, pero de ninguna manera es el máximo que usted puede ganar. Es una cifra bastante modesta. Algunas personas la ganan en un mes, otras en una semana, incluso en un día, cada día del año. En cualquier caso, permítame que le felicite. Ha hecho usted un progreso asombroso. Ha doblado su autoimagen y extendido considerablemente sus límites mentales, no tanto como yo hubiera deseado, pero no quiero meterle prisa. Tiene que comenzar por fijarse un objetivo que considere atrevido, pero al mismo tiempo razonable. De otra manera le resultaría demasiado difícil creer en ello. El secreto de una meta es que debe de ser al mismo tiempo ambiciosa y estar a su alcance. Jamás lo olvide cuando al final tenga que fijarse una meta. Por otro lado, tampoco se olvide de que la mayoría de las personas son sumamente conservadoras. Tienen miedo de que sus limitaciones mentales se rompan. Las han convertido en una especie de hábito. Están acostumbradas a llevar una existencia mediocre y no quieren más, convencidas de que así es la vida.
están demasiado asustadas para soñar, pero usted no debe de tener miedo de ampliar sus límites mentales, ya que con el simple hecho de escribir una serie de cantidades cada vez más grandes, vea lo que se puede conseguir en una hora. Por ejemplo, fíjese en usted mismo. Ha conseguido doblar su objetivo en cuestión de minutos. Más tarde, prosiguió, cuando esté a solas en su cuarto, haga el siguiente ejercicio. Siéntese en la intimidad de su dormitorio y escriba el curso de su destino financiero de la siguiente manera. Anote. Dentro de 6 años, a partir de hoy, me convertiré en millonario. Esta es la aplicación práctica de mi secreto para convertirse en millonario instantáneo. Probablemente no estará de acuerdo con el hecho de que tendrá que esperar 6 largos años para hacerse millonario. Lo comprendo, pero solo le llevará un segundo girar la llave secreta que le asegurará su destino financiero y su fortuna. En cuanto a mí, a pesar de que comencé con 10,000 libras que me prestó un viejo millonario, me costó exactamente 5 años y 9 meses hacer mi primer millón. A partir de entonces he prosperado utilizando la misma fórmula cada vez. Esta fórmula siempre ha sido objeto de burla por parte de muchas personas, y esto no va a cambiar. Sin embargo, los que se reían tanto no son ricos. El joven movía la cabeza pensativo. En realidad no sabía qué decir. Estaba convencido a medias, pero todo eso le resultaba demasiado fácil. Como es obvio, continuó el millonario instantáneo, la fórmula solo es válida para aquellos que quieran convertirse en millonarios. Al fin y al cabo, no todo el mundo tiene esta ambición. Y esta es precisamente la belleza de este secreto. Vale perfectamente para cualquier tipo de sueño, desde el más modesto al más extravagante. Le puede hacer ganar 5,000 libras extras al año o doblarle los ingresos anuales, algo que por cierto es completamente factible. Así que, si no le importa, váyase un rato a su habitación mientras yo vuelvo a mis preciosas rosas y escriba la frase que le he dicho. Dentro de 6 años, a partir de hoy, me habré hecho millonario. Por lo tanto, escribe el día, el mes. Escribe el día, el mes y el año. Seré millonario. Asegúrese de que toma nota de cualquier cosa que se le pase por la cabeza. No importa lo que sea. Encontrará unas cuantas hojas de papel en el escritorio y no olvide lo que le voy a decir mientras no se acostumbre a la idea Mientras no se acostumbre a la idea de que se convertirá en millonario, mientras no lo integre en su vida y por lo tanto en sus pensamientos más íntimos, nada podrá ayudarle a hacerse millonario. Ahora vaya y reflexione sobre mi fórmula, que se convertirá en el principio que le guiará durante los primeros 6 años. Capítulo 8, en el que el joven descubre el poder de las palabras. 1 hora más tarde, el mayordomo fue a buscar al joven, que no se había dado cuenta del paso del tiempo, de tan enfrascado como estaba con el ejercicio que el excéntrico millonario le había puesto. El mayordomo le explicó que el señor le esperaba en el jardín y le acompañó hasta allí sin decir nada más. Su anfitrión estaba sentado en el mismo banco donde le había encontrado el primer día, contemplando una rosa recién cortada. Alzó la cabeza cuando le oyó venir. Parecía en éxtasis. Una gentil sonrisa iluminaba su rostro. ¿Y bien? ¿Qué tal le ha ido?, preguntó. ¿El ejercicio le ha dado resultado? Sí lo ha dado, pero tengo un montón de preguntas que formularle. Para eso estoy aquí, replicó y le invitó a que se sentara a su lado. Lo que más me preocupa, manifestó el joven, es que no entiendo de ninguna de las maneras cómo puedo convertirme en millonario a partir de hoy, aunque escriba esta frase loca y medite sobre ella. Mi pregunta es, ¿cómo puedo convencerme a mí mismo de que me haré millonario si ni siquiera sé en qué quiero trabajar? Y además, todavía soy demasiado joven para pretender ser millonario. Esto no representa ningún problema. Muchísimas personas se han hecho ricas mucho más jóvenes que usted. La edad no es una barrera. El principal obstáculo es desconocer el secreto, o conocerlo y no aplicarlo. En realidad,
Hay un único medio para conseguirlo, y es el mismo que ha utilizado para persuadirse a sí mismo de que no podría convertirse en millonario a pesar de lo que deseaba. Durante los próximos días, o en unas pocas semanas, como máximo, usted desarrollará la personalidad de un millonario instantáneo. Como es lógico, le costará algún tiempo desmontar todo lo que ha construido durante años. El secreto reside en las palabras, combinadas con las imágenes, que es la forma particular que tienen los pensamientos de expresarse a sí mismos. Cada pensamiento tiende a manifestarse en su vida de una manera u otra. Cuanto más fuerte sea el carácter de una persona, más poderosos serán sus pensamientos y más rápidamente tenderán a convertirse en realidad, formando así las circunstancias de su vida. Esto, indudablemente, inspiró a Heráclito su sabia máxima. El carácter es igual al destino. El deseo es lo que mejor apoyará sus pensamientos. Cuanto más apasionado sea su deseo, con más rapidez aparecerá en su vida la cosa que desea. La forma de hacerse rico es desearlo fervientemente. En cada aspecto de la vida, la sinceridad y el fervor son los ingredientes necesarios para el éxito. Todo esto está muy bien, y deseo con toda sinceridad hacerme rico, replicó el joven. He hecho todo lo que estaba a mi alcance para conseguirlo, pero nada ha resultado. El deseo ardiente es necesario, pero no suficiente. Lo que le falta es fe. Usted debe creer que se convertirá en millonario. ¿Y cómo puedo conseguir esa fe? He leído muchísimos libros sobre este tema, y lo que mi propio maestro me enseñó se corresponde a las conclusiones a las que se llegan ellos. La única manera de tener fe es repitiendo las palabras. Las palabras tienen un impacto extraordinario en nuestra vida interior y exterior. La mayoría de las personas desconocen totalmente este principio o no lo utilizan. Perdón, retiro esto último. Utilizan el poder de las palabras, pero en general en detrimento propio. No quisiera contradecirle, dijo el joven, pero creo que está usted exagerando. No puedo entender cómo las palabras pueden ayudarme a convertirme en millonario. Pueden tener una cierta importancia, pero estará de acuerdo conmigo en que será solo relativa. El millonario instantáneo no respondió a las objeciones del joven. Estaba ensimismado en sus pensamientos. Entonces, de repente dijo: en el escritorio de su habitación he dejado un viejo escrito que explica esa teoría de una forma muy clara. Por favor, vaya a buscarlo. Es muy breve. Léalo y después vuelva aquí conmigo. Continuaremos nuestra charla más tarde. Si desea disponer de mayor intimidad, cierre la puerta de su dormitorio. El joven hizo lo que le había pedido. Volvió a su habitación, cerró la puerta y comenzó a buscar el escrito en el escritorio. No encontró nada, aparte de una carta que al parecer iba dirigida a él, aunque su nombre no estaba escrito en el sobre. En letras muy claras ponía: carta a un joven millonario. La abrió. En el papel había una sola palabra escrita en tinta roja: adiós. Estaba firmada: el millonario instantáneo. El corazón del joven comenzó a agitarse en su pecho, y en aquel momento oyó un sonido. Se dio la vuelta y vio un ordenador que no había visto antes. Alguien debía haberlo puesto ahí durante su ausencia. La impresora estaba funcionando. Se acercó a la máquina y comenzó a leer el texto. Era una sola frase que se repetía una y otra vez. Le queda 1 hora de vida. 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 Si se trataba de una broma, era de muy mal gusto. Sin embargo, tenía que tratarse de una broma. ¿Por qué querría verle muerto el millonario instantáneo? Él no le había hecho nada. Pero todo era tan extraño en ese lugar. Tal vez ese hombre no fuera más que un loco, que ocultaba sus instintos asesinos tras un manto de falsa bondad. El joven estaba sumamente confundido, pero tenía una cosa clara: se tratara o no de una broma, no estaba dispuesto a correr riesgos. Escaparía de allí. Se olvidaría del cheque, del secreto y de las teorías mágicas que el millonario había planteado para engañar a su ingenuo visitante. Dejó caer la carta al suelo y fue hasta la puerta, pero estaba cerrada con llave. Le sobrecogió el pánico. Comenzó a tirar furiosamente del picaporte, tratando de forzar la puerta, pero sin éxito alguno.
Esta vez el millonario había ido demasiado lejos. En ese momento fue preso de la más completa desesperación. Corrió hasta la ventana y vio al millonario trabajando en su jardín. Sin detenerse a considerar si lo que hacía tenía el menor sentido, comenzó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones. Nadie le respondió. Gritó todavía con más fuerza. Una vez más, nadie le respondió. ¿Es que el millonario era sordo? No solo había aparecido cuando había hablado con él. Entonces apareció el mayordomo en el jardín. Le llamó con gritos histéricos, pero fue como gritar en el desierto. ¿Qué clase de horrible pesadilla estaba teniendo? No era posible que los dos se hubieran vuelto sordos de repente. Volvió a gritar. Apareció otro sirviente unos pocos pasos detrás del mayordomo, pero tampoco pareció escuchar en absoluto sus gritos de auxilio. El joven se fue desesperando más y más a medida que pasaban los minutos. Sin lugar a dudas, era víctima de un insidioso y bien tramado plan, y había caído directamente en manos del enemigo. Volvió a pensar en la posibilidad de escaparse por la ventana, pero reconoció que era demasiado arriesgado. De pronto vio el teléfono. Era un verdadero idiota. ¿Cómo es que no se le había ocurrido antes? ¿A quién llamaría? ¿A la policía? ¿Y qué pasaría si todo esto no fuera más que una broma y quedara como un mentiroso? Marcó el número de información. La telefonista tenía una voz muy extraña, pero cuando le dijo que quería comunicarse con la comisaría de policía más cercana, le dio el número. Lo marcó rápidamente, pero no lo comunicaba. ¡Qué sonido tan desagradable! Volvió a marcar. Seguía incomunicado. Evidentemente no era su día. Lo intentó una vez más, y de repente se dio cuenta de que el número que estaba marcando lo tenía delante de sus ojos. No porque él hubiera notado, sino porque correspondía al teléfono que estaba utilizando. Estaba llamando a su propia habitación. ¡Qué engaño! Una vez más intentó forzar la puerta, pero sus esfuerzos fueron inútiles, así que volvió a la ventana. Entonces vio a un hombre que se acercaba a la casa. Iba vestido con una amplia capa negra y un gran sombrero de alas anchas. A esas alturas estaba casi sofocado por el terror. ¿Sería un asesino a sueldo que venía a matarle? Estaba atrapado como una rata. Iba a morir. No tenía forma de escapar. Inmediatamente escuchó unos pasos que se acercaban lentamente a la puerta. Estaba en lo cierto. Había llegado su hora. Se apartó de la puerta buscando a izquierda y derecha algo con que defenderse. Escuchó girar la llave de la cerradura. Se movió el picaporte y la puerta se abrió. Allí de pie, en el umbral, había una sombra deformada y obscura, que rápidamente se transformó en la figura de un hombre. En un primer momento no dijo ni una sola palabra, simplemente permaneció allí, inmóvil, como una estatua. De pronto metió una mano en el bolsillo. El joven pensó que iba a sacar un arma, pero no fue así, ya que lo que sacó de él aquel inquietante y misterioso desconocido fue una carta. Al mismo tiempo levantó el ala de su sombrero y el joven, completamente hipnotizado, esperando sin aliento lo peor, vio la cara del millonario que resplandecía de malicia. ¿Ha olvidado usted su carta en el jardín?, dijo el millonario instantáneo, cuyo disfraz, superados ya sus temores, le pareció muy divertido al joven. ¿Ha encontrado el escrito? No, no lo he encontrado. En cambio, he podido leer esto, replicó el joven, ahora ya completamente tranquilizado ante el tono de voz amistoso del anciano. Se agachó y recogió la carta del suelo. ¿Cuál es el significado de toda esta grotesca farsa que acaba de interpretar?, quiso saber el joven. Podría demandarlo, pero si no son más que palabras, unas pocas palabras escritas sobre un trozo de papel. ¿De verdad que me llevaría ante los tribunales por un insignificante trozo de papel? ¿No me lo había dicho que no creía en el poder de las palabras? Mire usted el estado en que se encuentra. El joven comprendió de pronto a qué se refería el millonario. Yo solo quería darle una rápida lección. La experiencia enseña mucho mejor que la mera teoría. Para decirlo en pocas palabras, la experiencia es vida. Gris es el color de la teoría, verde el color del árbol de la vida. ¿Comprende ahora el poder que tienen las palabras?, prosiguió el anciano. Y otra cosa, su poder es tan grande que ni siquiera necesitan ser verdad para que tengan efecto sobre la gente.
Le aseguro que en ningún momento he tenido intención de matarle. ¿Cómo iba yo a saberlo?, exclamó el joven, que se iba tranquilizando poco a poco. Podría haber empleado su cabeza para pensar un poco. ¿Por qué demonios iba a querer matarle? Usted jamás me ha hecho ningún daño, y aunque me lo hubiese hecho, jamás me hubiera vengado de este modo. Todo lo que deseo es cuidar de mi Rosaleda, que es solo un pálido reflejo del hermoso jardín que me aguarda. Usted tendría que haber confiado en su sentido común. Sin embargo, ¿se ha dado cuenta de la poca fuerza que tiene la lógica en una situación como esta? Cuando usted nos ha llamado desde la ventana del dormitorio y nosotros hemos simulado no oírle, estaba realmente desesperado. El error que ha cometido no ha sido leer la amenaza, que era pura invención, sino creérsela. Al hacerlo, ha obedecido instintivamente a una de las grandes leyes que gobiernan la mente humana. Cuando la imaginación y la lógica están en conflicto, la primera invariablemente es la que triunfa. Su gran equivocación ha sido desesperarse por una amenaza que ni siquiera iba dirigida a usted. El millonario instantáneo se acercó entonces a la impresora, la detuvo y arrancó la hoja de papel. Se la enseñó al joven, que se quedó pasmado al comprender que la amenaza no tenía nada que ver con él. Al comienzo de la página estaba escrito un nombre: George Stevens. El joven se sintió avergonzado. Se había dejado llevar por la desesperación, por algo que solo era fruto de su imaginación.